Hola, hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a grabar la primera cápsula 2023 y pues va a ser la primera de muchas. Feliz año a todos. Gracias a los que nos siguieron por todo el año, a los que compartieron nuestras publicaciones. De verdad, ellos, todos ustedes van a tener casi calendario garantizado, lugar en mi corazón. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de los hongos. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar en específico de los métodos de acción de los fungicidas, cómo lo puedo escoger. De repente sabemos que tenemos un hongo, pero no sabemos pues cuál es el mejor fungicida y la verdad es que estamos llenos de información de este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor. Sin embargo, los fungicidas también tienen pues sus características muy específicas, ¿no? Y bueno, ¿qué es un hongo? Bueno, un hongo es un ser vivo, está compuesto de varias cosas. No vamos a entrar de lleno en el tema de cómo es un hongo, cómo es la estructura y todo eso. Sin embargo, vamos a hablar de que tiene un cuerpo fructífero, que es lo que nosotros podemos observar, por decirlo así, cuando vemos, por ejemplo, un champiñón, es el cuerpo fructífero del hongo. Lo que podría ser equivalente a un fruto es el cuerpo fructífero. Y a través de lo que nosotros podríamos considerar como una raíz, es básicamente el micelio del hongo. Y el micelio del hongo usualmente se ve como unas venitas así algodonosas, que son las que sí podemos observar. Los hongos se reproducen por esporas y a través de las esporas es como se pueden diseminar pues a otros lugares, a través del viento, a través de nosotros mismos. A veces estamos diseminando los hongos sin darnos cuenta. Y bueno, los fungicidas, no todos los hongos son malos, hay muchos hongos benéficos, entonces no es como que vamos a terminar con todos los hongos de la huerta y todos son nuestros enemigos. No, tenemos muchos hongos benéficos y esto sí hay que recalcarlo porque también nos queremos enfocar en los hongos fitopatógenos o los que nos ocasionan una enfermedad que puede poner en riesgo nuestra producción. Y bueno, existen varias clasificaciones, algunos los clasifican de acuerdo al sistema en el que la enfermedad puede crear una resistencia. El día de hoy nos vamos a enfocar en una clasificación súper básica que es como su modo de acción de los fungicidas, que es básicamente, lo vamos a dividir en dos, que es el sistémico y el de contacto. Entonces, los de contacto son fungicidas que nos van a dejar una capa protectora sobre la cutícula de la hoja. ¿A qué me refiero? A que yo puedo aplicar mis fungicidas de contacto y eso va a evitar que las esporas lleguen y penetren en las células de mis hojas a través de los estomas. ¿Qué sucede? Que las estructuras celulares de los vegetales, de las hojas, son como si fueran bloquecitos, como si fuera ladrillo, ladrillo, ladrillo. Y entonces imagínense la parte blanca que podemos ver en los ladrillos como de cemento, es ahí donde llegan estas raicitas de los hongos, el micelio como tal, y entonces van penetrando dentro de los estomas y así es como van creando pues la infección, van creando como su lugar donde van a vivir y entonces ahí mismo se reproducen, generan pues una estructura que es la que usualmente vemos, que es la que genera las esporas y es la que se empieza a diseminar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya tengo la enfermedad, necesito utilizar un fungicida sistémico. Si yo quiero prevenir la enfermedad, necesito utilizar un fungicida de contacto que me permita crear una barrera para que estas esporas no ingresen por los estomas. En el caso de los fungicidas, de los hongos, perdón, que nos llegan en las hojas, que no ingresen estas esporas y que puedan ir creando ahí pues su nicho para vivir, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los fungicidas de contacto? Bueno, los fungicidas de contacto vamos a tener dos tipos, los preventivos y los que nos hacen la barrera como tal, y algunos de los tipos de fungicidas de contacto podría ser el carbamato, clorotalonil, mancozeb y las estrubirulinas, ¿no? Esos serían
Si nosotros queremos prevenir, esos son los que vamos a utilizar. Si nosotros queremos ya erradicar la enfermedad, tendremos que ver en la etiqueta del producto cuáles son los hongos que controla ese fungicida. Y tenemos que buscar que el hongo que nosotros tenemos presente o el que queremos combatir sea el que viene especificado para el producto. ¿Qué sucede? Que de acuerdo, por ejemplo, los que ya nos hacen una especie de efecto curativo o efecto erradicante del hongo que ya tenemos presente en la planta, sería un triazol, los tiafanatos, las benzamidas y bueno, tenemos muchos otros, ¿no? Pero bueno, en el caso específico de la citricultura, sí podemos distinguir nosotros algunas enfermedades que son como las más icónicas en la citricultura, ¿no? Que son las que todos conocemos, como la mancha grasienta, tenemos por ahí también, obviamente, Phytophthora, que muchos por ahí, gomosis, la Pseudiplodia, y bueno, antragnosis, que ahorita estamos en una época pues muy riesgosa para la antragnosis porque se dan las condiciones en las que los hongos se pueden reproducir, que es principalmente la humedad. Entonces, cuando nosotros queremos ya prevenir la antragnosis, podemos usar un fungicida de contacto. Y si nosotros ya tenemos un problema, tenemos que irnos por un fungicida sistémico. Ahora, ¿cómo se van a agrupar los hongos fitopatógenos? Bueno, los vamos a encontrar en 4 grupos grandes. Vamos a encontrar los ascomicetos, los basidiomicetos, los omicetos y los deuteromicetos, ¿no? Esos son los nombres que nosotros podemos encontrar en la etiqueta que dice controla ascomicetos. Y bueno, ¿cuáles serán los ascomicetos? Bueno, los ascomicetos puede ser la pudrición del tallo, mildiu, la cigatoca, en sí vamos a encontrar, por ejemplo, la mancha foliar del plátano. Si nos vamos a los basidiomicetes, pues encontramos las rollas. Si nos vamos a los omicetes, los tizones, los mildius también, pero los vellosos. Si nos vamos a los deuteromicetes, que son los que en citricultura más nos aquejan por ahí, vamos a encontrar la antragnosis y vamos a encontrar el fusarium. Entonces, los deuteromicetes son el grupo que a los citricultores nos interesa un poco más. Vamos a irnos a buscar un fungicida que controle, erradique deuteromicetes, ¿sale? Ya tenemos ese dato. Ahora, muy importante que chequemos que todos los fungicidas van a crear resistencia. Para un grupo de hongos existen diferentes moléculas que lo pueden erradicar o lo pueden combatir. Si nosotros vamos intercalando los fungicidas y hacemos nuestras aplicaciones preventivas, podremos estar completamente tranquilos de que no tenemos que hacer una aplicación pues ya intensiva y entonces no vamos a crear esa resistencia porque evidentemente los hongos, como todos los organismos, vamos creando resistencias a las moléculas. Vamos a hacer una rotación adecuada de los productos y así vamos a evitar las resistencias, ¿no? Recuerden que los hongos, así como todos los seres vivos, tienen un ciclo y hay que saber en qué ciclo está mi hongo. Si mi hongo ya está presente, si mi hongo ya está manifestando un cuerpo fructífero, o sea, si ya es un hongo que yo pueda ver, o si es un hongo que de repente apenas quiero prevenir. O sea, tenemos que ver todas estas situaciones y así evitamos también gastar de más en productos que a lo mejor pues no nos van a servir, porque si yo estoy aplicando un fungicida que es de contacto o de protección para un hongo que yo ya tengo presente, que ya presento los síntomas, definitivamente no me va a servir. Me va a proteger contra otros hongos que me pudieran llegar al cultivo. Sin embargo, si yo aplico este producto, por ejemplo, ya vimos, por ejemplo, el Mancozeb es un producto protectante. ¿Qué significa? Que el Mancozeb no me va a erradicar el hongo. Entonces, sí hay que tener cuidado con el método de acción y con la elección correcta del fungicida. Todos los fungicidas, cuando nosotros los aplicamos en una mezcla, tenemos que cuidar cuál es el pH en el que mejor se hace la mezcla, ¿no? En el caso de los fungicidas, pues el valor casi siempre está alrededor de 6. Algunos todavía aguantan hasta 7, pero mi recomendación es que lo dejemos alrededor de 6. No se les olvide compartir todas nuestras cápsulas. Esperamos que les haya gustado y que en este 2023 sigan
siendo nuestros clientes y que estén listos para la nueva información que se viene.